anunciado, estamos iniciando una nueva serie después de haber estado en Filipenses por, no sé, casi un año yo creo. Y hoy vamos a iniciar esta nueva serie en Marcos. Yo necesito introducir la serie. Cada vez que vamos a estudiar un libro, pues ese libro necesita ser introducido. Y la introducción a veces o muchas veces no resulta de entusiasmo para muchos y es más bien un mensaje de información, de conocimiento, de discernimiento acerca de el tema o la serie que se va a tratar. Yo quisiera pedirle a Dios que en el día de hoy no solamente sirva para eso, pero que de alguna forma le sirva de inspiración para, habiendo entendido mejor el Evangelio de Marcos como en su vista panorámica, usted se sienta ahora motivado a querer emprender esta travesía por Marcos, que probablemente nos tome más de un año en realizar. Yo creo que es una buena serie para el tiempo que la iglesia está viviendo. Hablamos en un par de miércoles anteriores a Por Su Causa de los 15 años primeros de la IBI, que ahora terminan el 31 de diciembre de este año, y hablamos entonces de los próximos 15 años de la IBI. Si usted no estuvo aquí, yo le recomiendo que en los próximos días, porque aún no está en la web, pero va a estar en la página de la iglesia, que usted pueda visitarla y pueda escuchar ambas comparecencias, porque creo que les será de edificación. Pero hemos llamado los próximos 15 años de la iglesia Misión Antioquía, y yo no tengo el tiempo y este no es el espacio para poder detallar lo que todo eso implica, pero hay una Misión Antioquía que fue lanzada, que fue iniciada, que en cierta manera ya está de camino. Si usted no la conoce, pues sintonícese y conózcala, porque si no se va a quedar atrás. Pero Misión Antioquía va de la mano con esta serie en el libro de Marcos, así yo lo entiendo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a leer los primeros 3 versículos de Marcos, que lo vamos a estar cubriendo hacia la última parte de mi mensaje. Todo el tiempo de hoy yo lo voy a emplear en introducir a Marcos y en conectar la idea de este evangelio con lo que sería esa Misión Antioquía de que hemos estado conversando. Y voy a hacer eso más de una manera indirecta que directa. Marcos 1, versículo 1 al 3. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Bueno, decíamos que queríamos introducir este libro o esta serie en primer lugar, y con la esperanza de que la introducción pueda causar cierto nivel de entusiasmo para estudiarlo. Este es un evangelio que hasta hace 150 años había tenido poca importancia, y no solamente entre los miembros de las iglesias y entre los pastores, sino aún en el mundo académico, porque Marcos se había visto como un evangelio tan secundario por razones que podemos explicar. Por un lado, es el evangelio más corto, por tanto mucha gente pensó: ¿para qué estudiar Marcos si realmente puedo tener el 95% de lo que Marcos dice en Mateo? ¿Para qué estudiar Marcos si el 50% o algo más yo lo puedo encontrar en Lucas? ¿Para qué lo voy a leer si es un evangelio tan corto que otros pudieran superar, como muchos creyeron por mucho tiempo? De manera que hasta hace un siglo, siglo y medio, Marcos era poco estudiado y su importancia era poco conocida. Hasta que de repente académicos comenzaron a entender de una mejor manera la importancia vital de Marcos, al comenzar a percatarse que en vez de Marcos haber sido el segundo evangelio escrito cronológicamente, que con toda probabilidad concuerdan la mayoría de los estudiosos hoy, Marcos fue el primero de los evangelios. Y no solamente el primero, sino el evangelio que le sirvió de guía a Mateo y a Lucas. Y hay varias razones por las que eso es considerado de esa manera, pero yo voy a mencionar simplemente una que es fácil de ver, fácil de entender y recordar, de tal manera que usted pueda por lo menos tener cierta familiaridad con el hecho de que Marcos haya pasado hoy en día a tener una importancia tal como la que realmente tiene. Los estudiosos comenzaron a percatarse de que a pesar de que la mayor parte de Marcos, 95%, está en Mateo,
pudieron descubrir que en ocasiones, en el relato de los eventos que tienen en común Mateo, Marcos y Lucas, Mateo y Marcos a veces se ponen de acuerdo en una cronología diferente a la que Lucas tiene. Pero que otras veces Lucas y Marcos se ponen de acuerdo en el orden cronológico de esos eventos, pero difieren del orden que Mateo tiene. Pero nunca Mateo y Lucas se ponen de acuerdo para diferir de Marcos. Y eso comenzó entonces a despertar la idea de que Marcos probablemente no solamente fuera el primer evangelio escrito, sino con toda probabilidad el evangelio guía para el relato de los eventos, donde Mateo y Lucas respetan el orden de Marcos y nunca lo contradicen poniéndose ellos dos de acuerdo, a pesar de que sí hay diferencias cuando Marcos y Mateo se ponen de acuerdo en contra de Lucas y cuando Lucas y Marcos se ponen de acuerdo y difieren de Mateo, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a la cronología de los eventos. Eso dio origen a lo que ha sido conocido hoy en día como la hipótesis Markan, que básicamente consiste en eso, en lo que yo acabo de explicar. Hay algunos otros detalles que escapan el interés de esta exposición por el momento. Marcos, junto con Lucas y Mateo, corresponde a lo que ha sido conocido como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico es una palabra compuesta, sin y opsis. Sin significa junto y opsis tiene que ver con vista, con ver. Por tanto, los evangelios sinópticos tienen que ver con la idea de que estos tres evangelios miran de forma conjunta a la persona de Jesús desde una misma óptica, desde un mismo ángulo. A diferencia del evangelio de Juan, que pertenece a una categoría por sí solo, donde es altamente teológico, donde el 90-95% del contenido de Juan es exclusivo de Juan y que por tanto ha sido clasificado fuera de lo que son estos tres evangelios sinópticos. La mayoría de los estudiosos entienden que estos evangelios fueron compuestos más o menos alrededor del mismo tiempo. Si se usa el año 50 y el año 70 como una ventana, se piensa que ellos fueron escritos en ese tiempo. Sin embargo, muchos piensan hoy en día que probablemente estos evangelios fueron escritos hacia el final de los años 60. Sobre todo porque si Marcos es el primero, necesitaríamos determinar más o menos cuándo se escribió Marcos y a partir de ahí saber que Lucas y Mateo vinieron después, aunque muchos piensan que ese después fue simplemente 2 o 3 años. Entonces, ¿qué sabemos de Marcos en términos de cuándo se escribió? ¿Qué evidencia tenemos históricas y de la tradición acerca de cuando este libro se escribió? Bueno, Irineo, que vivió entre el año 130 y el año 202, de manera que es alguien bien cercano a la muerte de Juan, que fue el último de los apóstoles. Entonces, Irineo y Eusebio, que vivió más o menos un siglo después, ambos afirman en diferentes documentos que Marcos fue escrito después de la muerte de Pedro y de Pablo en Roma. La próxima pregunta sería entonces, ¿cuándo murieron Pedro y Pablo, que murieron decapitados? Bueno, lo que siempre se ha conocido desde antaño es que Pedro y Pablo murieron con toda probabilidad en la persecución de Nerón, y Nerón terminó su mandato en el año 68. De manera que Pedro y Pablo murieron probablemente en la época más cruenta de esa persecución, años 64, 65, 66. Y estos dos historiadores dicen, y padres de la iglesia, que Marcos escribió después de que estos dos apóstoles habían muerto. Algunos contradicen ese testimonio, sin embargo, muchos todavía lo siguen afirmando. El autor del Evangelio también es algo que ha sido discutido, que necesitamos conocer quién es el autor del Evangelio, qué fue, qué credenciales tuvo para saber cuánto le creemos. Y aquí nosotros tenemos a un discípulo de Juan de nombre Papías. Y este discípulo de Juan es un testigo importante porque Juan fue el último de los apóstoles, vivió hasta los años 90 y tuvo un discípulo, Papías, que dejó testimonio. El documento original de Papías fue perdido, pero nosotros tenemos el testimonio de Eusebio, quien conoció el documento de Papías, y Eusebio escribe y dice que el anciano decía lo siguiente: Marcos fue intérprete de Pedro. Escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo.
porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Mas de modo que Marco no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Entonces lo que el texto me está afirmando es que ciertamente Pedro no escribió este evangelio, lo escribió Marcos, lo escribió como intérprete de Pedro, que aunque Marcos no fue testigo ocular, Pedro sí lo fue, que aunque Marcos no fue apóstol, Pedro sí lo fue, y que entonces Marcos estaba escribiendo como ese intérprete de ese apóstol que hoy conocemos como, y que ayer se conoció como Pedro. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿Marcos recibió esto como un dictado de Pedro? Algunos lo piensan así, otros lo piensan como que Marcos usó a Pedro como su fuente principal para atestiguar aquellas cosas que él había oído, investigado, conocido antes de ponerla por escrito. Tertuliano, otro de los padres de la iglesia, que su enseñanza estuvo en apogeo hacia alrededor del final del año 100, ya cerca del 200, en su tratado contra Marción dice, puede decirse que lo que Marcos publicó pertenece a Pedro, cuyo intérprete fue Marcos. De manera que hoy en día hay poca duda, excepto entre los escépticos, de quién escribió este evangelio. Porque tenemos testimonios, tenemos testigos de una época temprana afirmando que Marcos fue un intérprete del apóstol Pedro y que no se equivocó en nada al escribir aquello que él testificó. Y esas palabras, aunque las registra Eusebio, provienen de Papías, que fue discípulo de Juan y que apenas murió en el año 130. De manera que tenemos un testimonio confiable. La pregunta es, ¿quién fue Marcos? ¿Qué sabemos? Bueno, la primera vez que usted escucha de Marcos es en el libro de los Hechos, capítulo 12, hijo de una mujer de nombre María, que tenía una casa donde estaban orando cuando Pedro estuvo encarcelado. Esa es la primera vez que oímos y ahí se nos dice que él era de nombre Juan Marcos. Juan Marcos correspondía a la misma persona. Juan era el nombre judío y Marcos era su nombre gentil o romano. Eso era común en aquella época, tener un nombre judío y tener un nombre gentil o romano también. Ahí comenzamos a oír de Marcos. Luego oímos de Marcos cuando Bernabé y Pablo viajan a Jerusalén a llevar una ofrenda y cuando regresan a Antioquía se traen a Juan Marcos con ellos. Y entonces desde Antioquía, que es la iglesia que comienza a surgir como la iglesia predominante en la segunda parte de la historia de los Hechos, Pablo organiza un viaje misionero después de estar allí todo un año enseñando. Y entonces en ese primer viaje misionero se llevan a Juan Marcos junto con Bernabé y Pablo, que lo estaba dirigiendo. Juan Marcos era joven y quizás su juventud influyó en que él se quedara a mitad de camino, abandonó el viaje misionero en Panfilia. Y eso hizo que Marcos regresara a Antioquía. Pablo y Bernabé regresan posteriormente a Antioquía. Un par de años después quieren organizar el segundo viaje misionero. Bernabé está loco por llevarse a Marcos otra vez y Pablo no está en eso. Pablo entiende que Marcos le abandonó en su primer viaje misionero y que él no era capaz de ir ahora en este segundo viaje. Bueno, se formó un conflicto tal que Pablo toma a Silas y se va en una dirección, Bernabé toma a Marcos y se va en otra dirección. Y ahora lo que nosotros tenemos es que Marcos desaparece del registro del libro de los Hechos y no se vuelve a oír de Marcos por los próximos 10 años más o menos. Cuando se le menciona en Colosenses 4:10, Filemón 24 y en 2 de Timoteo 4:11. No sabemos dónde estaba Marcos, no sabemos qué estaba haciendo, quizá estaba con Pedro, pero como el libro de los Hechos es el relato que Lucas hace y Lucas era compañero de Pablo en sus misiones, entonces al no estar Marcos con Pablo, no supimos nada de Marcos por mucho tiempo. Entonces ahora tenemos una idea del contexto histórico de más o menos cuándo se escribió, tenemos una idea de quién fue su autor, todavía nosotros no sabemos a quién le escribió. Estos libros, más que libros, eran cartas, eran relatos, pero escrito a alguien.
para alguien. Cuando tú lees a Lucas y tú lees el libro de los Hechos, sabemos quién se le escribió. Se le escribió a Teófilo. De manera que siempre había un destinatario a quien se le enviaban estos documentos. Y eso es importante a la hora de estudiar el libro, porque cuando yo conozco a quién se le está enviando y yo conozco algo de esa audiencia, eso me ayuda a entender el mensaje. Si usted tiene una carta que es enviada a la IBI y usted no conoce nada de esta iglesia, cuando se lea usted probablemente esté, mira, salúdame a Bolonoto. Bolonoto, ¿quién será Bolonoto? Pero si usted es de la IBI, usted va a saber exactamente a qué se está refiriendo. Entonces, conocer la audiencia, el destinatario, es vital a la hora de recibir un documento. En este caso, la audiencia ha sido determinada con toda probabilidad que tenía que ver con los romanos, una audiencia gentil, no judía, no familiarizada con el Antiguo Testamento, y nosotros vamos a ver que hay evidencias de que fuera de esa manera. Para comenzar, raramente Marcos cita el Antiguo Testamento, porque la audiencia a quien él está enviando esto, no era conocedor del Antiguo Testamento. Él tiene un par de citas aquí y allí, pero eso lo diferencia de Mateo, que tiene más de 100 citas del Antiguo Testamento. Porque Mateo le escribió a judíos. Ellos conocen el Antiguo Testamento. Ellos memorizaron el Antiguo Testamento. Ellos sabían quién era Isaías, quién era Jeremías, quién era Malaquías. Ellos tenían la posibilidad de entender lo que Mateo le estaba escribiendo. Los romanos, como gentiles que eran, no tenían esa posibilidad. Por otra parte, cuando Marcos usa palabras arameas o hebreas, Marcos traduce esas palabras. Lo que implica que el lector no conocía el significado de las palabras en arameo. Eso no hubiese sido el caso si la audiencia hubiese sido judía, porque el lenguaje común de la calle del judío era el arameo. El hebreo era el lenguaje del templo. Cuando el pueblo se va a Babilonia, pasa 70 años en el exilio, cuando regresa del exilio, viene con un nuevo idioma que aprendió en Babilonia, y ese idioma es el arameo. De hecho, se piensa que Jesús enseñaba en arameo, era el lenguaje común de las clases no educadas. Y cada vez que Marcos usa una palabra en arameo, inmediatamente después dice que significa tal cosa. Al judío no había que decirle eso. Mateo no hace eso. Mateo no usa una palabra en arameo o en hebreo y luego la traduce. Él no tiene necesidad de eso. Su audiencia es judía, su audiencia conoce lo que significa. Como para muestra basta un botón, yo voy a mencionar 2 o 3 ilustraciones simplemente. Marcos 3:17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Esa frase final aclaratoria, que significa hijos del trueno, para una audiencia judía hubiese estado de más, porque ellos hubiesen sabido lo que Boanerges significa. Sin embargo, Marcos se siente en la obligación de aclarar o de traducir el término. No solamente ahí, sino en cada ocasión que él usa un término similar. Marcos 7:11, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudierais beneficiarte es corbán, paréntesis, es decir, ofrenda a Dios, ese paréntesis está de más para una audiencia judía. Ellos sabían lo que corbán era. Lo que Cristo estaba haciendo en ese momento era ayudándole a la audiencia a entender su irresponsabilidad para con sus padres. Dios entiende que los hijos tienen una cierta responsabilidad moral de ayudar a sus padres. Aquellos que no lo estaban haciendo usaban con frecuencia la idea de que este dinero extra que yo tengo, que he guardado, yo pudiera dártelo para ayudarte en tu necesidad. Lamentablemente, mamá, ya yo lo hice corbán. Ya yo lo dediqué a Dios y no te lo puedo dar. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes faltan a su responsabilidad, supuestamente justificando su falta, diciendo que ya es corbán el dinero. Y entonces Marcos ahí especifica y dice, es decir, ofrenda a Dios. Tú vas descubriendo entonces cómo los académicos van estudiando, van indagando y van llegando a conclusiones de cómo esta audiencia debió haber sido una y no la otra. Quizás la frase más conocida en arameo a lo largo de toda la historia son las palabras de Jesús en la cruz. Recordemos que dijimos que con toda probabilidad Jesús enseñó en arameo y ahora él está en la cruz a punto de morir y él continúa hablando en arameo. Eloí, Eloí,
lema sabatani. Si tú hubieses sido un judío, ya tú sabes lo que Jesús dijo desde la cruz. Por esta audiencia romana, gentil, no hubiese sabido nada del significado de esas palabras. Y entonces Marcos dice que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora tenemos una idea de a quién Marcos le escribió. Pero esa es solamente una de varias evidencias. Yo no tengo el tiempo porque los cansaría de usar este sermón, este mensaje, para dar todos los detalles. Pero eso nos da una evidencia de hacia quién se estaba dirigiendo Marcos. Pero encima de todo eso, podemos agregar el hecho de que hay bastante evidencia y congruencia de que Marcos escribió esto desde Roma. Entonces ahora le escribió a los romanos, estando él en Roma, y ahora ahí tenemos evidencias internas que apuntan en esa dirección. Cuando tú lees a Marcos, Marcos tiene un paso rápido en el desarrollo de los eventos, y eso lo hace corto. Él omite muchas de las enseñanzas de Jesús, lo cual le permite pasar de un evento a otro con mucho más rapidez, pero él se enfoca más en hechos de Jesús que en la enseñanza de Jesús. Para Marcos parece como si la persona de Jesús en acción tuviera más importancia que las enseñanzas de Jesús, que aparecen entonces de una forma más detallada en Mateo, en Lucas, en Juan. Eso es como parece. Y Marcos lo que hace en su lugar es relatar muchos de los eventos, de los milagros, de las cosas que Jesús hizo, y es más el énfasis en lo que Jesús hizo más que en lo que Jesús enseñó. Y como ya mencionamos, probablemente escribió todo esto desde Roma. La próxima pregunta al estudiar un libro, al tratar de entenderlo a lo largo del camino, es preguntarnos: ¿cuál fue el propósito de este libro? Si yo no conozco el propósito de una carta, cuando yo la leo, a veces yo termino y digo: bueno, yo entendí lo que él dijo, pero yo no entendí qué quiso decir con esto, qué quiso decir con aquello. No, porque usted no conoce el propósito de la carta. Algunas cartas, algunos documentos del Nuevo Testamento de manera clara especifican al principio o al final, lo cual era acostumbrado, el propósito de la carta o del relato. En el caso de Lucas, él nos dice claramente desde el principio que él se propuso hacer un relato minucioso, histórico de las cosas que fueron ciertísimas de acuerdo a los testigos oculares, bla, 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 bla. Ahí te envió esto, excelentísimo Teófilo. Ese fue su propósito: ordenar cronológicamente, históricamente, los datos que él había investigado, que los testigos oculares tenían como ciertísimos. Ok, nadie tiene que discutir el propósito de Lucas. Juan establece su propósito, pero no lo hace al principio, sino que lo hace al final, lo cual también era otra forma acostumbrada. Juan 20, hacia el final del Evangelio, a partir del versículo 30 y 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué, Juan? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan está diciendo: yo no lo escribí todo, yo ni siquiera lo vi todo, pero yo sí escribí un grupo de estas acciones con el propósito expreso de que al leerlas podáis llegar a creer, y al creer tener vida eterna en su nombre. Ahora Juan me dice con claridad cuál fue la razón por la cual él escribió lo que escribió. Marcos no hace eso. Marcos no hace eso ni al principio, Marcos no hace eso al final. Sin embargo, eso no implica que los académicos no puedan pasarse años y de hecho siglos indagando, investigando, digging, como dicen en inglés, excavando en Marcos para ver qué enfatizó Marcos, y al ver el énfasis nosotros pudiéramos tener una idea de cuál fue probablemente el propósito al escribir. Y eso es precisamente lo que ellos han hecho por siglos. Y entonces algunos han dicho lo siguiente: el sujeto sin rival en el Evangelio de Marcos es la persona de Jesús, y él es presentado como un hombre en acción. Para Marcos, en la medida en que él describe a Jesús, él pasa más tiempo, le dedica más espacio, más tinta a los hechos de Jesús que a las enseñanzas de Jesús. Es un hombre, es el Hijo de Dios, pero es un hombre en acción, y él pone de relieve entonces precisamente esa forma de vivir del ministerio de Jesús. Pero eso no es lo único que conocemos de la presentación de Marcos de Jesús. Ya sabemos que
Jesús es el personaje central. Cada subdivisión, lo que nosotros llamamos perícope, cada subdivisión de Marcos es acerca del personaje Jesús, con 2 excepciones que tienen que ver con Juan el Bautista. Marcos está centrado en el personaje Jesús, pero ¿de qué manera lo presenta, aparte de el hombre en acción? Lo presenta como un siervo. Escucha Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos hace un énfasis en la calidad del servicio de Jesús y en la característica del servicio de Jesús. Y presenta a Jesús a la clase gobernante, a la clase dominante, a la clase imperial como modelo de servicio y no como rey como lo hace Mateo. Presentarle a Jesús como rey a la clase dominante no hubiese sido una cosa sabia. Presentar a Jesús a la clase dominante como siervo, como el modelo de servicio por excelencia, que además está tratando de crear una comunidad de creyentes que copien su modelo y se constituyan también en comunidad de siervos. Eso es lo que Marcos está tratando de poner de relieve. Que esto sirva de modelo. Y escucha entonces cómo Marcos habla del pensamiento de Jesús, de esa comunidad que él está tratando de desarrollar. Marcos 10, 43 y 44. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. De manera que Marcos está tratando de empujar la idea de que nosotros pertenecemos a la comunidad de la toalla y de la vasija. O de la vasija y la toalla. La comunidad que sirve. La comunidad que sirve con una clase de servicio especial. La comunidad que está dispuesta a poner a un lado sus derechos, sus demandas, sus prerrogativas en favor del otro. Y eso es lo que IBI tiene que ser. Y mucho más en la próxima etapa de que estamos hablando en Misión Antioquía. Tú y yo necesitamos continuar desarrollando una comunidad de siervos que les sirven a todos, a los demandantes y a los no demandantes. Servirle a aquellos que se comportan bien y a aquellos que no se comportan tan bien. Porque tú perteneces y yo pertenezco a la misma comunidad que tuvo su origen en Jesús y que Marco está presentándole a su audiencia. No muchos amenes ahí. Para esta generación, donde está repleta de apóstoles, repleta de profetas, de patriarcas y pronto serafines y querubines, este modelo es vital. Nosotros somos simplemente siervos para su gloria, no más. No tenemos ningún otro estatus, no tenemos ninguna otra categoría. Ese es el único título que a nosotros nos corresponde. Siervos para su gloria, nada más. Marcos presenta a Jesús como ese siervo que no solamente vino a servir, sino que vino incluso a sufrir por aquellos que vino a rescatar. Y Cristo nos habla entonces en Marcos, en 3 ocasiones distintas, acerca de su muerte y resurrección. 3 veces hacia la segunda mitad de Marcos. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33 y 34. Yo vine a morir y a resucitar. Yo moriré y resucitaré, moriré y resucitaré. Porque Marcos nos está presentando a un siervo que vino a servir, a un hombre que vino a servir y a un hombre que vino a sufrir en rescate por muchos. Y si eso no fuera suficiente, Marcos nos está ayudando a entender que la comunidad que se desarrollaba alrededor de Cristo tenía que ser una comunidad que sacrificaba su servicio, su tiempo, sus dones, sus derechos en favor de los demás. Escucha a Marcos. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, 8:34 en adelante, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? El contexto es la salvación, niégase a sí mismo. Pero la aplicación es para el resto de la vida. Esta es la manera como tú y yo hemos sido llamados a vivir. Y Marcos nos muestra eso a partir de la persona de Jesús de una manera muy clara. ¿Te das cuenta por qué esta serie es vital para este tiempo de Misión Antioquía?
porque va a requerir mucho de esto, va a requerir mucho de lo que es el sacrificio de la comunidad en aras de la misión. Me decía alguien ayer, comentando acerca de Por Su Causa, me decía, yo hablaba con mi esposo ayer o antes de ayer, le decía que wow, la verdad que fue mucho esfuerzo y fue mucho trabajo y nos cansamos, pero me decía, cuando tú oyes los testimonios y tú oyes a esa pareja que estuvo aquí el miércoles, dar su testimonio, que vino de el sur de la Patagonia, 1,200 kilómetros al sur de Buenos Aires, que viajó 17 horas en carro de donde ellos viven hasta Buenos Aires, 8 horas más hasta Córdoba, ya van 25, y luego tomó un vuelo para llegar hasta aquí con un niño de brazos, y luego ir a Por Su Causa con ese niño de brazos, y luego tener que regresar y hacer la misma travesía en retorno, y luego escucharlos decir que en el lugar donde ellos están no hay buena doctrina, no hay una sola iglesia a la que puedan asistir, y tenerlos aquí entre nosotros, tenerlo en Por Su Causa, tenerlo en la iglesia. Cuando tú entiendes que la misión es hacer llegar el evangelio hasta los confines de la tierra, y tú lo ves llegando hasta los confines de la tierra, al sur de la Patagonia, eso valió todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el cansancio del mundo. Y o sea, amén, ciertamente, eso lo valió. Y yo me junté con la pareja y le dije, díganme algo, ¿cómo ustedes escucharon de nosotros? Y me dicen, bueno, estábamos áridos, estábamos secos, estábamos malnutridos, comenzamos a buscar en el internet. Y yo me encontré con un video suyo que estaba siendo criticado por otro. Y cuando yo oí su video y la crítica, me gustó más su video que la crítica. Y yo me puse a buscar en el internet y lo encontré. Y dije, gloria a Dios y gracias por todas las críticas de aquí en adelante. No dejen de criticarme, que no dejen de criticarlo. Dios es soberano y Él usa las críticas para llevar a la gente a la verdad. Gloria a Dios. Ese es Marco, presentando a Jesús como siervo, que se sacrifica, que sufre, que muere y resucita. Marco presenta a Jesús con autoridad desde el principio sobre demonios, para perdonar pecados, sobre la naturaleza. Y Marcos presenta a Jesús redefiniendo los lazos familiares. Señor, que allá afuera están tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Wow. Jesús redefine la relación con los demás para dejar de ser algo más biológico y convertirlo en algo más espiritual en relación con su Padre. Marcos no deja ver eso en su evangelio. Y finalmente, ese personaje a quien él está presentando, que es el centro de su mensaje, es llamado en Marcos maestro, rabino, hijo de David, Cristo, Señor, hijo de hombre, hijo de Dios. Maestro, rabino, hijo de David, hijo de hombre, Cristo, Señor, rabino. Pero de todos esos títulos, el más frecuente es hijo de Dios. Aparece al principio y aparece al final como dos portalibros. Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Ahí está la primera ocasión. Y luego cuando nos vamos a Marcos 15:39, ya al final de la vida de Jesús, nosotros leemos esto. Jesús en la cruz ya está terminando, está a punto de morir. Viendo al centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Hijo de Dios al principio, hijo de Dios al final, hijo de Dios antes de nacer, porque le está anunciando ahora como que iba a venir hijo de Dios al final de su vida. Eso es como Marco está concibiendo a Jesús. Y cuando lo hace entonces, cuando presenta a ese Jesús en acción, él tiene un relato rápido que hace su evangelio corto. Y esa es la razón por la que frecuentemente tú encuentras la palabra en Marcos inmediatamente. Inmediatamente después, inmediatamente esto, inmediatamente aquello, tú encuentras la palabra otra vez esto, otra vez aquello. Tú encuentras la conjunción y esto y aquello, sin dar tiempo entre un hecho y otro a mayores explicaciones. Marco continúa de un evento a otro y convierte su evangelio en algo sumamente corto. Él evita cosas que también le ayudan a tener una secuencia rápida. Marcos no habla de la genealogía de Jesús. ¿Para qué le va a hablar de genealogía de Jesús a romanos que no saben quién es David y Abraham?
¿Quién fue Josué? ¿Para qué le va a hablar de eso? ¿Quién fue Rahab? Entonces él no gasta tinta en esa genealogía. Mateo lo hace, Lucas lo hace, pero Marcos no. Marcos deja fuera casi la mitad de las parábolas. De 35 o 36 parábolas, él tiene 18 de esas parábolas, pero muchas de las demás que fueron enseñanza, él la dejó fuera. Él omite referencia a la ley de Moisés. ¿Para qué le va a hablar de la ley de Moisés a gente que no conoce lo que es la ley de Moisés? No conoce ni siquiera quién fue Moisés. Pero Marcos sí tiene una gran cantidad de los milagros de Jesús, porque Jesús es el hombre en acción. Si tú quieres saber de Marcos quién fue Jesús, tú lo vas a conocer por lo que hizo y no tanto por lo que enseñó. Si tú quieres conocer a Jesús por lo que enseñó, te vas a Mateo, te vas a Lucas. Pero si lo quieres conocer por lo que hizo, entonces Marcos es el evangelio que te lo va a presentar de esa manera. La división del evangelio es fácil, 2 mitades. Primera mitad, del 1:1 al 8:26. ¿Qué tenemos ahí? El ministerio de Jesús en Galilea. Él era Jesús de Galilea. Y del 8:27 hasta el final, ¿qué tenemos? El trayecto de Jesús hacia Jerusalén. El peregrinar de Jesús hacia Jerusalén, culminando en su muerte y resurrección. De manera interesante, de esa segunda mitad, Marcos dedica una cantidad enorme a describir los últimos 8 días de la vida de Jesús. Similar a Juan, 40% del evangelio de Marcos se estima que es dedicado a la última semana de la vida de Jesús. Un detalle más. Hay una controversia con relación al final de Marcos. La versión que nosotros tenemos hoy termina en el versículo 20 de Marcos 16. Pero los manuscritos más antiguos terminan en el versículo 8 del mismo capítulo 16. De hecho, Eusebio y Jerónimo en el siglo IV atestiguaron que de todos los manuscritos en griego que ellos tenían hasta esa época, ninguno contenía esa porción final de Marcos, del 9 al 20. Pero no se vaya de aquí con un dolor de cabeza. Esa porción tú se la puedes agregar o quitar y no afecta en lo más mínimo el contenido de los evangelios. Porque lo que está en esa porción está en los demás evangelios. De manera que ahí no hay nada que nosotros tengamos que temer. Algunos piensan que quizás a lo largo del camino alguno descubrió que esta porción se quedó afuera y trató de agregarla posteriormente para terminar realmente el relato de Marcos. Y parte de eso resulta del hecho que Marcos 16:8 tiene un final abrupto que no tiene sentido que Marcos haya quedado ahí. Escucha cómo dice. Y saliendo ellas, las mujeres, huyeron del sepulcro con un gran temblor y espanto que se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto. Fin del evangelio. ¿Qué fin es ese? Como que le falta algo, ¿cierto? Entonces es posible que esta porción haya sido agregada en el camino a lo largo del tiempo después de haberse descubierto que realmente no pudo haber terminado en 16:8. A menos que Marco hubiese escrito eso y le dio un ataque cardíaco y ahí se quedó. Entonces no pudo terminarlo. Pero es un fin sin sentido. Bueno, habiendo dicho todo eso, habiendo recorrido un poco, habiendo entendido un poco su estilo, su división, su propósito, el autor, el contexto histórico, ahora yo quiero en el tiempo que me queda, me fue el tiempo rápido, a poder revisar los primeros 3 versículos y quedarnos ahí con lo que yo comencé en el día de hoy. Para refrescar la memoria lo voy a leer una vez más. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, haced derecha sus sendas. Primer versículo, algunos lo entienden como el título del evangelio entero. Muchos documentos tenían un título arriba, como nosotros a veces le ponemos un título a nuestros documentos. Y muchos entienden que este versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, fue el título de todo el documento. Otros entienden que no, que es parte de la redacción y que Marcos comenzó ahí y continuó. Pero desde un inicio nosotros nos damos cuenta que Marcos está tratando de establecer de manera clara cuál es la fuente que le da autoridad para él escribir lo que escribió. Principio del evangelio de Marcos, no, del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús, el nombre que le dieron, Yeshua, en hebreo, que significa Jehová salvará, Jehová es salvación. Y Cristo, que es básicamente la
traducción al griego de la palabra Mesías o de la palabra, ¿qué significaba, perdón? Ungido. De manera que Marcos nos está diciendo que este es el principio del evangelio de Jesús el ungido, Jesús el Mesías, hijo de Dios. Este es el relato de la vida del ministerio de aquel que fue anunciado como el Mesías, que vendría ungido y que a la vez es hijo de Dios. Y ese mensaje es llamado evangelio. Si Marcos fue el primero de los evangelios, como la mayoría de los estudiosos piensa, entonces Marcos es el primero que usa la palabra evangelio en el Nuevo Testamento. Evangelion es la palabra, que significa buenas nuevas. Buenas nuevas que usualmente implicaban buenas nuevas de victoria en un conflicto bélico. Las buenas nuevas. Pero que también significaban con frecuencia, o era aplicado el nombre al mensajero que traía las buenas nuevas. De manera que evangelion, que es la palabra para evangelio, implicaba buenas nuevas, número uno. Número dos, usualmente, no mandatoriamente, pero usualmente era un mensaje de victoria. Y número tres, podía ser aplicado al mensajero que traía el mensaje. Si eso es así, podemos hacernos varias preguntas. Número uno, ¿cuáles fueron las buenas nuevas de que Marcos está hablando aquí al principio? Bueno, el anuncio de salvación. Y de hecho, en cierta medida, Marcos alude a eso cuando dice que este es el principio del evangelio, de las buenas nuevas de Jesús Cristo. Jesús implica ¿qué cosa? Jehová salva. Las buenas nuevas de Jehová quien salva. Ya no está apuntando realmente a lo que el relato, a lo que tiene que ver con el relato. Podemos hacernos la pregunta también, si esto es un evangelio de buenas nuevas que usualmente implicaba victoria, ¿cuál es la victoria? La victoria es sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo mostró Jesús eso? Mostró que pudo vivir toda su vida sin pecar. Número dos, tuvo el poder y la autoridad para perdonar pecado. Y número tres, cuando murió, a los 3 días resucitó de entre los muertos. De manera que ciertamente Él mostró que Él tenía en sí, en su persona, la victoria, y sus buenas nuevas eran un mensaje de victoria. Y en tercer lugar, si la palabra podía aplicarse al mensajero, ¿quién era el mensajero de las buenas nuevas? Usted lo sabe también como yo. Jesús, el Cristo. De manera que en el primer versículo, después de nosotros conocer que Yeshua implica Jehová es salvación, después de nosotros conocer que Cristo implica el ungido, después de nosotros conocer que Evangelion implica buenas nuevas de salvación, nosotros pudiéramos decir que Marcos 1:1 pudiera leerse o entenderse de esta manera. El evangelio del Mesías enviado de parte de Jehová para traer las buenas nuevas de salvación y que ha sido ungido por Dios. Eso sería. Déjame decirlo una vez más. El evangelio del Mesías enviado de parte de Jehová para traer las buenas nuevas de salvación y que ha sido ungido por Dios. William Hendrickson dice, es la unción del Espíritu la que separa, comisiona, habilita y ordena a Cristo a los oficios de profeta, sacerdote y rey, a fin de llevar a cabo la labor de salvar a su pueblo para la gloria del Dios Trino. Marcos comienza a presentar el evangelio de ese Cristo. Y cuando lo comienza a hacer, la audiencia judía que está escuchando o leyendo esto o escuchando a Cristo cuando lo estaba enseñando, comenzó a rechazarle. ¿Por qué? Porque esa audiencia esperaba un líder militar que hiciera de Israel la nación número 1 en todo el mundo conocido. Número 2, esperaba un líder religioso descendiente de David que viniera a establecer la justicia y la justicia no está siendo establecida. Y número 3, estaba esperando un líder que trajera paz al mundo conocido y esa paz tampoco estaba ocurriendo. Entonces, este no puede ser el Mesías esperado. Este tiene que ser un falsante. Este merece condenación. Este merece juicio. Y ¡boom! Lo clavaron. Eso es como termina su vida. Versículo 2, para avanzar y ir cerrando. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparar camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Marcos entiende que a pesar de que su audiencia no es judía, él tiene que establecer tempranamente
que lo que él va a relatar no es una historia como caída del aire, como que no tiene comienzo ni fin, no tiene continuidad con nada, es algo que está siendo inventado. Y él entonces, a pesar de tener una audiencia no familiarizada con el Antiguo Testamento, él comienza diciendo, como está escrito en el profeta Isaías, Marcos conecta el presente con el pasado. Y eso es algo que que la iglesia de hoy en día necesita escuchar. La generación joven de la iglesia muchas veces ha querido desconectarse del pasado y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos un pueblo con una sola historia, con un solo legado, con un solo Mesías, marchando bajo una sola bandera. Y lo que nosotros hacemos hoy tiene continuidad con lo que ha ocurrido hasta el día de ayer en la historia de la iglesia. Y eso es algo que tenemos que proclamar, defender, impulsar, proteger con todas nuestras fuerzas. Y Marcos lo entiende, dice, como lo declaró el profeta Isaías. En realidad, la cita de Marcos es una cita combinada. He aquí yo envío mi mensajero, es de Malaquías 3:1. Y el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derecha sus sendas, es de Isaías 43. Los críticos vieron eso y criticaron a Marcos. Claro, ¿para qué están los críticos? Para criticar. Hermanos, nosotros no podemos criticar la manera como antes se citaba si yo no conozco si eso era bueno y válido. ¿Cómo citamos nosotros hoy en día? Con un pie de página, ¿cierto? De hecho, mi mensaje, usted no lo está viendo, pero tiene varios pies de página en la medida en que al estudiar yo quería hacer referencia a la fuente. Dentro de 2000 años, alguien está leyendo un documento que escribimos hoy que tiene pie de página. Suponte que eso ya no sea la forma de citar en 2000 años. De repente va a decir, no podemos creer eso. Mira dónde está eso, al pie de la página. Eso seguro se lo añadieron posteriormente, porque ¿a quién se le ocurre poner una cosa ahí abajo? Y así es como somos. Pero resulta que era bueno y válido en aquella época poder tomar una cita, 2 y 3 a la vez, lo que llamaban la técnica del sándwich. 2 y 3 citas a la vez, de 2 y 3 autores o fuentes diferentes, componerla en una sola y citar una sola fuente, pensando que esa que tú citas es la más importante y la más relevante. Isaías 43, que es la que Marcos cita, es citado por Marcos, por Marcos, por Mateo, por Lucas y por Juan. ¿Tú piensas que es importante esa cita? Claro, y esa era la que le estaba tratando de resaltar. Y esa voz es Juan el Bautista, que clamaba en el desierto, que creció, que enseñó en el desierto, que se alimentó de grillos y miel. Eso era lo que comían, grillo y miel. Dale esa dieta a un predicador hoy en día. Ponlo en el desierto y tú verás lo pronto que él perece. Pero Dios, que es Dios, es capaz de tener animales como los caballos y las vacas mucho más grandes que nosotros y alimentarlos de hierbas que para nosotros no tienen nada de nutrición y no tienen nada de caloría, no tienen nada de servicio, y sin embargo estos animales inmensos se mantienen a base de hierbas. Y este profeta en el desierto comiendo grillo y miel. Pero este no era cualquier hombre. Este era el introductor del Mesías. ¿Tú piensas que él debía haber tenido una vida especial? De este hombre se dice que él estaba lleno del Espíritu Santo cuando estaba aún en el vientre de su madre. ¿Cómo a ti te hubiese gustado a la edad de 6 meses en el vientre de tu madre, boom, estar lleno del Espíritu Santo? Tú naciste de nuevo y tú no has nacido. Este fue Juan el Bautista. Nació lleno del Espíritu. Y cuando Cristo quiso dar testimonio de él, dice, de entre los nacidos de mujer, nadie ha sido más grande que Juan el Bautista. Wow. Tú estás contando a Daniel, a José, a Job, a Noé. Bueno, si nacieron de mujer, sí, ellos están contados. Pero el que introduce al Mesías no va a ser un hombre común y corriente. Va a ser un hombre lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Y ese es el hombre que viene y dice, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que lo bautizará con el Espíritu Santo, con el Espíritu que a mí me llenó en el vientre de mi madre. Ese es el inicio del relato de Jesucristo, el Hijo de Dios.